¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Hola amigos de Mundo Enigma, amigos míos, bienvenidos esta mañana a su programa Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio de todos. Bueno, pues hoy miércoles 24 de febrero, Día de la Bandera, por cierto, 24 de febrero del 2021, hablaremos de un mundo extraño, un mundo raro, como diría José Alfredo Jiménez en una de sus grandes composiciones. Un mundo raro, pero de otra naturaleza, un mundo raro visto desde la perspectiva de los siglos, o a través de la perspectiva de los siglos que han tenido y han dejado la mayoría de las grandes mentes en esta humanidad. Siempre ha sido cuestionada esta parte de la existencia, de la naturaleza de la existencia humana y de la naturaleza de la existencia del mismo cosmos. Hablaremos hoy de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión afecta nuestro destino, porque nosotros nos hemos centrado literal y tácitamente, explícitamente, en aquellos fenómenos de tipo natural, en la fenomenología de la naturaleza, con todas sus asegúnes, con todas sus problemáticas, con todas sus consecuencias, y bueno, pues nos hemos enfrentado a fenómenos de diferentes órdenes, ¿no? Pero en algún momento muchos se han cuestionado si todo esto, toda esta mecánica, todo este manejo de este mundo, el manejo de esta tierra, el manejo de esta vida, tiene alguna especie de titiriteros detrás de la mampara, como lo hace notar esta gran y maravillosa, colosal y espectacular mito de la caverna de Platón. Vamos a hablar más adelante de Platón, porque Platón también tiene mucho que ver
en esta concepción o en ayudar a la humanidad. Estas son mentes maestras, ¿no? Ayudar a la humanidad, son gentes que han ayudado a que nosotros podamos tener una visión mucho mayor, a que podamos ver más allá de nuestras narices. Hay muchas cosas que estimulan nuestra imaginación, y los conceptos de este tipo de personajes son de los que generalmente ayudan a que nuestra humanidad vaya desenvolviéndose y vaya encontrando, vaya resolviendo cosas que en algún momento parecieran misterios y se volvieran dogmas. Bueno, pues hay relatos, como un relato que me viene a la mente sobre un físico matemático, que para muchos es un relato falso, para otros es un relato verdadero, pero estas cosas estimulan la imaginación. Había, según esto, un físico llamado Gustav Ferdinand von Kelps. Se habla y se dice que en un foro de internet por allá por los 2000, un tal Draco contó esta historia. Habló de un genio físico, matemático, que hacía experimentos con una máquina y que de repente desapareció. Nadie supo más de este personaje. Esto puede tener dos o más interpretaciones, pero en una secuencia práctica podríamos pensar que es quizá incluso para darnos un mensaje de que las gentes de ciertas razas son genios y dominan sobre este mundo y sus dimensiones. Otra interpretación podría ser que esta historia es fantasiosa, que es producto de la mente y la imaginación de alguien. Y la otra sería que este individuo encontró el secreto de la teletransportación. Es decir, el secreto de la teletransportación podría ser de alguna manera el poder atravesar las diversas dimensiones del tiempo y el espacio. Pero bueno, nosotros estamos siempre en busca de estas realidades, estas otras realidades, para mejorar nuestro presente. Esa es una historia de las que estimulan nuestro pensamiento. U otra de estas historias es el famoso experimento Filadelfia, aquel famosísimo experimento donde un barco completo estaba siendo sometido a un proceso de búsqueda de la invisibilidad por científicos tan connotados como Nikola Tesla. Se dice que Nikola Tesla y Albert Einstein cooperaron en este trabajo, en la búsqueda de la invisibilidad en este barco. Bueno, pues este barco que fue sometido al proceso de invisibilidad desapareció, y entonces resulta que lo que lograron fue, en lugar de hacer invisible el barco, lograron la teletransportación. Pero se creó un accidente en la recomposición de las estructuras de la materia, que es algo que bien a bien no hemos podido todavía en esta actualidad manejar adecuadamente. Es decir, se desarrolló un accidente donde hubo una especie de yuxtaposición bastante desafortunada, y el experimento ya no continuó, por lo menos oficialmente, porque el resultado fue bastante siniestro. Se dice y se menciona que se mezclaron partes de cuerpos humanos con partes de la nave. Entonces, bueno, pues fue un accidente bastante siniestro, bastante desafortunado, donde hagan de cuenta ustedes que quedaron mezclados o entremezclados partes de cuerpos humanos con la estructura física
del barco, en la proa, en la popa, en el casco del barco, en diversas partes del barco. Bueno, pues quedaron incrustados partes de los cuerpos de los tripulantes. Algunos se lograron salvar y otros no. Entonces este experimento pues se dio por terminado. Nadie habló más de este asunto. Se buscaba, porque como ustedes saben, en esos tiempos pues eran tiempos de guerra, y se buscaba entonces tener una ventaja sobre el enemigo, y ellos buscaban lograr la invisibilidad. Hablemos de estas posibilidades de poder avisorar la cuarta dimensión. Aquí a mi derecha están viendo ustedes un cuerpo geométrico de cuarta dimensión. Aquí en este video fabuloso, extraordinario que está aquí, se ve cómo se va formando desde la primera dimensión hasta estos cuerpos tan intrincados y complicados de cuarta dimensión. Entonces podemos darnos una idea a través de la geometría, un instrumento maravilloso del pensamiento humano, de la creatividad humana. Podemos darnos cuenta de cómo se va o se puede ir complicando la realidad desde el punto hasta estos, que es el digamos que el elemento mínimo de estructura, hasta estos grandes y tremendos cuerpos de cuarta dimensión. Al menos geométricamente se ha podido saber y demostrar que son elementos de cuarta dimensión. Bueno, pues esto lo desarrolló este tipo de experimentación a través de la geometría. Lo desarrollaron desde hace miles de años, pero Ludwig Schlafly, un geómetra suizo, un supergeómetra suizo, nos dice que por medio de nuestros ojos y nuestros sentidos no podremos acceder a la cuarta dimensión, cosa en la que están de acuerdo la mayoría de estas grandes mentes, que con nuestras facultades convencionales no podemos acceder a tener alguna revelación o alguna visión de esta cuarta dimensión. Sí hay indicios, y lo vamos a ver un poco más adelante en los siguientes bloques de este programa, de que esta cuarta dimensión incide y afecta nuestra vida. Entonces, bueno, pues les decía, la capacidad de abstracción es uno de los elementos que tiene que desarrollar o que ha desarrollado la humanidad. Esta humanidad que es la única, dicho sea de paso, que tiene esta capacidad de abstracción. De los que viajamos en esta nave llamada Gaia, la Tierra, que es una nave donde estamos pues girando en torno a nuestro Sol, en este sistema solar, en este sistema planetario, donde vamos viajando. No sabemos aún bien a bien si la galaxia se está moviendo completa junto con todos los elementos, que es algo muy probable, o que se ha esbozado muchas veces que sí. Bueno, pues la imaginación es la herramienta adicional para entrar en la cuarta dimensión. Esta herramienta de poder abstraer, que no tiene ninguna otra especie sobre la faz de la Tierra, como podemos observar en la imagen que está aquí a mi derecha, cómo se explican geométricamente las posibilidades de cada dimensión. Aquí ya vamos en la tercera dimensión en este momento, si ustedes observan el gráfico, y de ahí se va desarrollando las siguientes dimensiones. Entonces, hasta llegar vamos a llegar a la cuarta dimensión. Y bueno, pues en este gráfico vamos a ver que digamos que nosotros necesitamos el desarrollo cada vez mayor de la inteligencia y de la sensibilidad
para poder traspasar el umbral de las dimensiones, despertar en nuestro interior que, digamos, que no sea la voz del ego, de la fatuidad, de la indiferencia, de la autocomplacencia, de la comodidad, la que nos hable y nos diga hasta aquí llegas y no necesitas preocuparte por más, tú ya tienes comida, ya tienes tu casa, tu coche, ya tienes esto, ya tienes lo otro, tienes una cuenta en el banco o no la tienes, tienes un trabajo o no lo tienes, y entonces todo lo demás no es relevante. Claro que sí es relevante, claro que hay muchas cosas que en las que deberíamos tener o debemos tener un interés mayor, como en este tipo de concepciones, de conceptos y de ideas que estimulan la imaginación y que iluminan el interior de nosotros como seres humanos. Esa es la voz del espíritu, es el yo real, es el primer paso hacia una inteligencia y sensibilidad mayor, una comprensión como la que plantea, digamos, Platón, este gran personaje del conocimiento humano, que bueno, pues nos habla de que la condición del ser humano es una condición empobrecida porque está enajenado y está con el espíritu en un nivel muy bajo de energía y con el ego en un nivel muy alto, y entonces se resiste a cambiar, se resiste a buscar a mayor profundidad las verdades de este mundo, en este maravilloso y extraordinario mito de la caverna. El ser humano generalmente debe o necesita encontrar mayores estímulos, y estos no están fuera de sí, están dentro de su imaginación, de su razón, de su mente, de su sensibilidad, de la elevación de sus sentidos hacia otras realidades. Es decir, los 5 sentidos de repente tendríamos que apagarlos para poder entender mediante el uso constructivo de la imaginación otras realidades que de alguna forma están en torno a nosotros y que nos van dando, que van incidiendo y que van tocando diversos estratos de nuestra existencia, de nuestra vida. Querrámoslo o no, estas cuestiones nos van a afectar. Es como la radiación de fondo en la Tierra. Hay una radiación de fondo en la Tierra que nos está afectando físicamente durante el lapso de toda nuestra vida. Esta radiación emana de manera natural de las entrañas de la Tierra, y muchas veces ni nos percatamos ni nos damos cuenta de esto, y de repente pues vienen las enfermedades o el deterioro físico mayor, y nosotros por ignorancia creemos que fueron otros factores y no contemplamos muchos otros que están imbricados en nuestra vida, en la vida en este planeta, que son también elementos que de alguna manera pueden irnos dañando, irnos ayudando o irnos consumiendo. Recuerden que nosotros somos material orgánico biodegradable, y que la mayor riqueza está en nuestro espíritu y no en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es para usarlo, para disfrutarlo, para tener una manifestación de nuestra conciencia aquí en este mundo, y poder tocar con ella nuestra vida y la de nuestros semejantes, y en algún momento pues tendremos que dejar este vehículo.
Pero bueno, vamos a irnos al primer corte para continuar con esto de la cuarta dimensión. ¿Afecta nuestro destino o no lo afecta? En un momento regresamos, vamos al primer corte esta mañana aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. En un momento estamos con ustedes, amigos. Los contagios por COVID-19 aumentan. A partir de este 2021 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, abiertos o cerrados, tales como parques, plazas, jardines, calles, avenidas, tianguis y mercados, para evitar muertes. De no hacerlo, recibirás una sanción. Esto no es un juego. No seas responsable de una tragedia. Cuando usas cubrebocas, reduces considerablemente la probabilidad de contagiarte o contagiar de COVID-19. Sin importar el tipo de cubrebocas que utilices, este debe de cubrir nariz, barbilla y boca. Recuerda, a partir de ahora es obligatorio el uso de cubrebocas. Pórtalo siempre y evita sanciones. Unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en este su programa Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Hoy estamos con este gran programa acerca de si la cuarta dimensión afecta a nuestra conciencia. Se preguntarán ustedes qué rayos es eso de la cuarta dimensión. Mucha gente la habrá escuchado y pensará en el tiempo inmediatamente como una de las variables dimensionales de este mundo, que es una variable que se relativiza tremendamente en algunas de las funciones humanas. Vamos a ir viendo todos estos asuntos, pero bueno, hablábamos entonces de la necesidad humana, la necesidad que tenemos nosotros de retomar estas partes esenciales de nuestra humanidad que se han ido quedando por ahí en el tiempo, que se han ido quedando por ahí en las diversas épocas, en las diversas actividades humanas, y las actividades humanas se han ido convirtiendo o constriñendo simple y sencillamente a ser medios de producción. Nos hemos ido convirtiendo cada vez más en simples productores de cosas, no en simples transformadores de cosas, y hemos dejado de investigar y de indagar lo que hay en el fondo de nosotros. Bueno, pues Platón habla en el Noos de los estados del alma. Para este gran personaje, el amo de las ideas, como se le conocía, fíjense ustedes que hay un locutor norteamericano que lleva años y años con un programa que se transmite diariamente de costa a costa. Creo que ahora se produce nada más semanalmente, de costa a costa en los Estados Unidos. Y él ha utilizado todo el tiempo, ha estado utilizando desde el inicio y todo el tiempo el libro de la República de Platón, porque es un libro inagotable, es un libro, permítanme ustedes decir el término de este tipo de texto, que es un texto inagotable. No hay algunos libros que son inagotables, que tienen una serie no es magia, pero digamos una serie de conceptos que se van refrescando conforme se van conociendo y se van contrastando con la realidad y se van probando en esta realidad cotidiana. Bueno, pues uno de estos libros es la República de Platón, que tiene siglos ahí en las bibliotecas de todo el mundo y en las casas de muchas personas.
Eso quisiéramos que fuera de muchas personas, ¿no? Aunque a veces pensamos que no de tantas, pero bueno, que fuera de un buen número de personas. Este libro de Platón habla sobre los estados del alma. Menciona el primero como la doxa, y se trata de un conocimiento fenoménico, del conocimiento o la visión de los fenómenos, y en consecuencia, según Platón, esto es engañoso. De ahí, bueno, pues se han sacado muchos dichos y muchas enseñanzas. Uno de los más coloquiales y más cercanos a nuestra cultura es ese de que las apariencias engañan. Si nosotros nos dejamos guiar por las puras apariencias, vamos a caer en un estado de engaño permanente. Para Platón esto comprende 2 grados: la imaginación y feocreencia. Las llamadas modalidades doxales, estas modalidades de la doxa, no son especies de la doxa, tienen un carácter racional que se funda en una protodoxa. Todo tipo de creencia implica una doxa, es decir, que se basa simple y sencillamente en los fenómenos, no es en la apariencia de la realidad, ¿no? Los fenómenos que se ciernen sobre la realidad. En épocas sumamente remotas y lejanas se creó la geometría, digamos, a orígenes del Nilo. Fíjense, Platón habla de todos estos estados, de estos estados digamos, lo que es la doxa, les decía, y sobre todo este hombre despreciaba a quienes hacían el falso conocimiento y la apariencia de la sabiduría, es decir, como una especie de fariseos, ¿no?, que han sido criticados por las mentes más grandes, estos que pretenden hacerse pasar por gente de mucho conocimiento, que basados nada más en su apariencia, y lo utilizan como un medio de lucro personal o de ascendencia social. Es decir, hay gente, digamos, para ponerlo en términos modernos, trepadores, ¿no? Gente que apantalla tontos, que llega y avienta cierta serie de discursos, a veces muy vehementes, a veces muy violentos, o a veces muy tecnificados, para tratar de apantallar a la masa, a la gente, y así ir encontrando poder y ascendencia social, y tomar, bueno, pues lucro a cambio, cobrarle a la gente peaje por esto, cobrarle a la gente tributo por ser su representante, ya sea representante social, religioso, político, cultural, etcétera, etcétera, pero basado en cimientos defectuosos, en un conocimiento raquítico, en esto que Platón le llamaba la doxa, lo que les decía hace rato, simple y sencillamente en la apariencia, en dar el petatazo o en hacerse pasar por quien pretende saber lo que no sabe. A estos personajes doxófobos, cuya palabra en el ágora cuyas palabras se decía en el ágora van más rápido que su pensamiento, o sea, los habladores, los bocones, los boquiflojos, o como se dice aquí en México, los hocicones. Una definición que bien podría aplicarse hoy a la mayoría de los impropiamente llamados tertulianos en los medios de comunicación actuales. Todos estos personajes que opinan y opinan y opinan, que tienen más rápida la boca que el pensamiento, que hablan sin conectar la lengua con el cerebro y dicen una sarta de barbaridades sin ser expertos de los temas y este tipo de cosas. Esto lo hemos visto actualmente con estos fenómenos de la famosa infodemia, las fake news, la posverdad y todos estos elementos donde la gente
se dedica a apantallar a los demás a través de su apariencia de falso conocimiento, su apariencia sustentada en el falso conocimiento. Habla también Platón de lo que él llama la ecasia, que nos permite discernir la imagen de la realidad. Es decir, nosotros, si vemos un árbol en un espejo, o en un espejo de agua, o en un espejo normal, el reflejo de un árbol, sabemos que aunque parezca real, es el reflejo del árbol real. A esta capacidad de discernir le llama ecasia, para para poder es digamos como una copia, pero que se distingue o se define cuál es la real y cuál es la copiada. Ese es el estado eicásico del conocimiento del alma humana. También define la dianoesis o la dianoética como sabiduría asociada a la contemplación y a la función teórica. Su finalidad es determinar qué está bien y qué está mal, o diferenciar entre lo falso y lo verdadero. La sabiduría, pues, lleva a hallar la verdad. Los hombres sabios siempre buscan cuáles son las verdades reales, y luego ya, una vez que definieron qué es una verdad real, decía otro sabio de el judaísmo llamado Maimónides, buscan la verdad real y luego califican de buenas o malas las cosas, pero una vez que se ha definido si esta verdad o este acerto o este concepto son falsos o son verdaderos. Y luego viene la parte noética o el estado de conocimiento en la noética, que puede emplearse para designar todo lo que se refiere al pensar, especialmente al pensar objetivo y al pensar también inteligente. Estas son las cosas que Platón mencionaba en todo este asunto, en toda esta gran extensa obra de la República, y en los diálogos, ¿no? Todos estos que son partes esenciales de la cultura. Entonces, bueno, pues para comenzar diremos que en épocas muy lejanas, en épocas de los faraones, se creó la geometría. Ahí a las orillas del Nilo, los geómetras egipcios hacían grandes rituales para deslindar las medidas de los terrenos pertenecientes a tal o cual persona. A los habitantes de aquellas míticas eras faraónicas, la geometría era sagrada, y los instrumentos se heredaron a civilizaciones como la griega, en la que hubo grandes personajes, entre otros Euclides, Pitágoras, este mismo Platón del que hemos estado hablando. Todas estas gentes fueron creando un cúmulo enorme de conocimientos, alimentan el conocimiento colectivo de la humanidad desde épocas sumamente antiguas, sumamente lejanas. Se abrieron entonces, en aquel entonces, los abismos profundos del conocimiento, como lo hemos mencionado en el capítulo anterior de Mundo Enigma, las decisiones racionales y emocionales, aquí en el Mundo Enigma Misterio Digital. Pero siempre hay un pero, y ustedes recordarán que esta cadena de progresión que venía tomando vuelo en la humanidad, de repente se ve interrumpida y rota por la barbarie y la estupidez humana, cuando los parabolanos y los cristianos destruyeron y quemaron la biblioteca de Alejandría, y luego matan a Hipatia, aquella luminaria femenina del conocimiento, que también retrata de una manera magistral Alejandro Amenábar en esa película maravillosa que yo les recomiendo que vean si no la han visto, que se llama Ágora.
donde se hace una extraordinaria recapitulación fílmica de las atrocidades que interrumpieron el conocimiento. Venía la humanidad creciendo en conocimiento, y de repente, pues aparece esta atrocidad y interrumpe con la destrucción de la biblioteca de Alejandría y la muerte de Hipatia esta cadena de conocimiento que venía creciendo. Y luego todo el posterior oscurantismo de la Edad Media, y ni qué decir de las terroríficas acciones de los españoles en las tierras de conquista, que estos personajes destruyeron cientos de códices, miles de códices o millones quizá, y de manifestaciones culturales de los pueblos mesoamericanos, de estas culturas originarias que tenían también grandes visiones y una gran conexión con la espiritualidad, o quizá con la cuarta dimensión. Para lograr abstracciones como el cero que hicieron los mayas, se requiere tener también un amplio bagaje matemático y de conciencia, un gran desarrollo de conciencia para lograr hacer este tipo de cosas. Y pues vino el sometimiento y la destrucción de las culturas de los pueblos originarios de Norteamérica también, amén de los que en cada intervención imperialista se han perdido, de las culturas que han sido intervenidas por las ambiciones disparatadas de los imperios. Así que nos faltan piezas que podrían ser importantes en nuestra búsqueda de esta realidad de la cuarta dimensión. Llegaremos hasta donde nos lo permita el tiempo y hasta donde nos lo permita las cuestiones o los conocimientos extractados, porque no podemos extendernos mucho, sería cuestión de varios programas, pero los conocimientos extractados de estas otras luminarias que sobrevivieron a todas estas hecatombes de conocimiento, esta gran hecatombe del conocimiento. Pedro de Uspensky, que es uno de los grandes pensadores rusos, discípulo de aquel otro maestro y sabio ruso, Gurdjieff, pues tiene la misma idea de la cuarta dimensión, que debe haber estado en estrecha conexión con las matemáticas. Les decía yo, las matemáticas, por eso hablaba también de los mayas y el cero y todo esto. Las matemáticas, o para decirlo mejor, en estrecha conexión con la idea de medir el mundo. Debe haber nacido de la suposición de que además de las tres dimensiones conocidas, espacio, longitud, latitud y altura, puede existir también una cuarta dimensión inaccesible, fíjense ustedes, inaccesible para nuestra percepción. ¿Cómo percibimos nosotros las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que generan la percepción nuestra de las cosas? Una percepción que puede ser engañada por las manos de un prestidigitador, por los trucos de una cámara, por las luces y sombras, y por las limitaciones físicas de los órganos de percepción. Una percepción que es muy fácil de engañar. Lógicamente, la suposición de la existencia de la cuarta dimensión puede basarse en la observación de las cosas y hechos del mundo que nos rodea, para lo que la medida es largo, ancho y grueso. No es suficiente, o que, dicho en otras palabras, no admiten medida porque hay cosas y hechos cuya existencia no puede dudarse, pero no puede expresarse en ningún término de medida. O sea, no sabemos nosotros y no podemos medir, por ejemplo, cosas como la espiritualidad. Nosotros podemos medir el viaje de un punto en el espacio, podemos medir la longitud, podemos medir dimensiones y magnitudes, pero no podemos medir la espiritualidad. No tenemos parámetros, no tenemos
digamos que, instrumentos con que medir estas cosas. Entonces, tales son, por ejemplo, varios efectos de procesos vitales y psíquicos, tales como son las ideas. Por ejemplo, las ideas. Fíjense ustedes, amigos de Mundo Enigma, las imágenes mentales, los recuerdos, los sueños, si los consideramos como existentes en un sentido real y objetivo, podemos suponer que tienen alguna otra dimensión además de la que conocemos nosotros, es decir, alguna extensión que nosotros no podemos medir. ¿Pueden ustedes medir el tamaño de una idea? Vemos las consecuencias que una idea tiene. Vemos digamos, los efectos que una idea tiene. Vemos los efectos o sentimos los efectos de un recuerdo, de una imagen, de un sueño, pero no podemos medirlos, ni podemos saber en qué medida han afectado o alterado nuestro ser, porque no tenemos una calibración, digamos, de nuestras actividades psíquicas, de nuestro poder y actividad onírica. De esas cosas no tenemos la menor de las ideas. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente bloque. Nos vamos al segundo corte y último de este día, de esta mañana, aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, por Radio Nesa, la radio de todos. Y bueno, pues vamos a saludar esta mañana a Ana Laura López, a Pepe Barrera, a Marlon Peñatrón, a Irma Domínguez, a Marta Sánchez, a Laura Díaz y Armando López, a Lotoaide Gómez, a Wichita House, a Cesario Rivera, a Miguel Flores, a Modesto Martínez, a Ángel Naza, a Moreno Medina y a Marita Riande. Y en el último bloque mandaremos más saludos de los que están sumados esta mañana en esta transmisión aquí en Radio Nesa, la radio de todos. En un momento estamos con ustedes de regreso, no se vayan, está muy interesante este programa, espero más comentarios de ustedes y mándenlos aquí al correo de voz o por medio del chat. En un momento estamos con ustedes de regreso. Calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Y bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso para cerrar esta mañana
a tambor batiente, porque esto urge, esto del conocimiento, de que rescatemos esta parte humana, esta parte que nos ha distinguido de las demás especies en esta tierra y que nos ha convertido, bueno, pues en conciencias, en inteligencias capaces de darnos cuenta de nuestra realidad, capaces de ser conscientes de que somos conscientes y capaces de ser conscientes de que hay realidades superiores, como lo decía y lo hemos venido hablando y mencionando, sobre esta cuarta dimensión de la existencia que la geometría, a través de la imaginación y la creatividad humana, nos han ido describiendo como en este tipo de figuras geométricas que tienen una cantidad enorme de vértices y una cantidad enorme de líneas y puntos que son sumamente complejos a medida que se van avanzando en dimensiones. Y bueno, pues hablábamos de todas estas cosas. ¿Dónde están almacenadas las imágenes mentales y los recuerdos? A ver, amigos de Mundo Enigma, les pregunto esto: ¿dónde están almacenadas sus imágenes mentales y sus recuerdos? ¿Por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? Las imágenes de cosas que no hemos visto, ¿cómo brotan? ¿Cómo brota algo original que un artista crea o plasma? ¿O cómo nos brota a nosotros una idea original que es muy difícil pero logra brotarnos? Seguramente ustedes han visto o han escuchado de visiones anormales o paranormales, de fantasmas, de duendes y demás. ¿De dónde vienen estas? Los sueños, por ejemplo, donde la estructura de la realidad se pierde por completo. Usted ha experimentado toda su vida sueños, entonces se da cuenta que en los sueños la estructura de la realidad se quiebra completamente. ¿Dónde se calcula, por ejemplo, que el tiempo se relativiza de una manera extrañísima en los sueños? Como lo revelan estudios diversos y como lo pone en perspectiva filmográfica esta extraordinaria película también de otro de los directores que más me gustan, Christopher Nolan. Esta película se llama Inception, y se hace evidente que en un sueño de 5 minutos los actores del sueño, los participantes de un sueño común, tienen la sensación de que el tiempo ha sido 12 veces mayor de lo que es. Cuando están platicando y se dan cuenta que están en el sueño, o uno de ellos se da cuenta que están en un sueño, le pregunta al otro y el otro le dice, cuando despiertan, que han pasado 5 minutos viendo su reloj, y la otra le comenta que no, dice, estuvimos como 1 hora platicando. Es decir, 5 por 12 son 60 minutos, ella tenía la sensación, eran 5 minutos, pero ella tenía la sensación de que había pasado 1 hora. En ese nivel del sueño, porque el sueño, recuerden ustedes, que hay una gráfica de sueño donde el sueño va disminuyendo. Cuando estamos en vigilia, digamos, estamos en la cresta de la ola y vamos disminuyendo hasta llegar al valle y a la parte más profunda del sueño. Ese proceso lleva 4 horas y 4 horas en regresar a la cresta. O sea, de cresta a valle 4 horas y de valle a cresta otras 4 horas. Por eso el proceso de sueño debe ser de 8 horas. En esas 8 horas nosotros, en los procesos más o en los momentos más profundos del sueño, alcanzamos a vivir historias completas, probablemente una vida completa en los estados más profundos del sueño, en minutos. En esta novela, en esta película, de Inception, se ve que ellos abarcan 3 niveles de sueño y se ven las diferencias de la relación del tiempo. En la última etapa, en la última capa, es un sueño de 3 capas en el que se imbrican estos personajes.
en la última capa duran alrededor de 10 años, les dice, no pueden durar ahí alrededor de 10 años, que se reducen en las otras capas, ¿no? Hagan de cuenta que es un sueño simultáneo en 3 capas, donde están actuando en tres escenarios diferentes, y entonces en cada uno los tiempos se van relativizando. Bastante difícil de lograr, pero bastante bien lograda en la pantalla de cine. Bueno, pues esta película nos habla de esta relativización del tiempo en el sueño. Digamos que se infiere que en cada capa de profundidad del sueño se comprime más la dimensión temporal hasta llegar a años en el tiempo de la tercera dimensión. Son quizá horas en este que llamamos nosotros estado de vigilia. ¿No será que el sueño en otro vehículo corporal, digamos en nuestro cuerpo astral, ingresamos a la cuarta dimensión? Porque en el sueño todo es posible. Consideremos como existentes en un sentido real y objetivo. Podemos suponer que tiene alguna otra dimensión, además de las que conocemos nosotros, es decir, alguna extensión que nosotros no podemos medir, que es esta cuarta dimensión que les mencionaba hace rato. Probablemente nuestra condición existencial es como una especie de seres con capacidad de desdoblamiento. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de este desdoblamiento, de anular o poner a sus funciones mínimas o en estado de congelación, si ustedes quieren, o en estado de hibernación, que no es hibernación porque dura solamente 8 horas el sueño, aunque hay quien duerme más tiempo, ¿no? Hay quien está dormido toda su vida, pero bueno, llegamos a un estado cuando uno se acuesta a dormir, empiezan a bajar las funciones hasta el mínimo indispensable para sostener la vida biológica. A partir de ahí, parecería que nos desdoblamos y abordamos desde el cuerpo astral otras dimensiones. Esto no es un disparate. Digamos que hay un científico, un físico francés de nombre Jean-Pierre Garnier Mallet, y habla tiene una teoría a la que él intituló el doble cuántico. Parte de una premisa muy sencilla. Nosotros los seres humanos, para vivir, tenemos que anticipar las cosas que van a suceder. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy práctico, muy sencillo. Si de repente yo veo que se está rompiendo el techo de mi casa, pues corro hacia un lado o me quito de ahí porque veo que algo va a suceder y anticipo lo que va a suceder. Si oigo que cruje o que se empieza a desmoronar, pues entonces corro y me quito de ahí. Anticipo que va a suceder algo, o oigo un crujido, un estallido, alguna cosa rara, o veo algún movimiento raro, entonces anticipo para poder sobrevivir. Hay que anticipar lo que va a suceder, y esto haría necesario ver el presente, el pasado y el futuro desde la cuarta dimensión, desde ese vehículo astral que nos permite llegar hasta la cuarta dimensión. Si esto, digamos, sería necesario como si fuese esta cuarta dimensión un panóptico, una atalaya que nos permitiera estar viendo como una película el devenir y el desarrollo de nuestro destino. Por eso este programa se llama La cuarta dimensión afecta a nuestro destino. Bueno, pues como si estuviéramos en esa atalaya o en ese panóptico de la cuarta dimensión, a través del sueño, de la meditación o de algún estado alterado de conciencia, estados sanos, alterados de conciencia me refiero, no embrutecido por el alcohol o en delirium tremens o ese tipo de cosas, que también son estados alterados de conciencia. Entonces, bueno, desde este lugar
desde esta atalaya, desde este panóptico, se puede, digamos, recibir información. ¿Cuál es el principio en el que se basa esta teoría de Garnier-Mallet? Bueno, pues si nosotros tomamos una partícula desdoblada, una de las partículas hace muchísimas cosas mientras otra partícula permanece quieta, no hace nada. Mientras la otra está convertida en un torbellino, una está completamente quieta. Aún así, la partícula que ha hecho todo este despliegue de actividad es capaz de cambiar a distancia la memoria y de manera inmediata la memoria de la que no hace nada. Hay un intercambio de información instantáneo entre partículas que viven en dos tiempos diferentes. Y no es cierto que nosotros, los seres humanos, somos una especie de costal de partículas. Esto indica y confirma la realidad del tiempo y la comunicación no verbal ni escrita, que aún no se ha podido codificar, que tenemos los seres humanos a través de los sueños, premoniciones, corazonadas, visiones o revelaciones, déjà vus, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos de comunicación bidimensionales, desclasificados muchas veces por científicos o descalificados por ellos, o mercantilizados y tergiversados, acaparados por psíquicos que dicen ser expertos en este tipo de comunicación, o mediums o mancistas, brujos o sacerdotes. Los seres humanos somos una especie de digamos, les decía yo, como una especie de conglomerado de partículas. ¿Por qué no habríamos de estar sometidos a los intercambios que estas partículas, cuando entramos en estado de sueño o de meditación, se desdoblan y nos proporcionan información de toda la actividad que están realizando en esta cuarta dimensión? Esto no es nada, digamos que descabellado. Este señor Garnier-Mallet le llama el doble cuántico. Entonces, esto indica y confirma la relatividad del tiempo y la comunicación no verbal ni escrita que aún no hemos podido codificar los seres humanos. Todos estos elementos de psíquicos son muy desacreditados muchas veces. Los seres humanos, digamos, que podemos tener estas facultades o desarrollar estas facultades, porque la cuarta dimensión es un conocimiento especial. También se requiere un conocimiento especial, desarrollar un talento especial para poder entender y decodificar este tipo de comunicación. Como en la geometría que mencionamos anteriormente, hay mucho mayores complejidades a medida que se avanza en las dimensiones posibles. Nos dice la geometría que no es lo mismo una estructura lineal que un politopo. Estas figuras con una complejidad mayor, donde los vértices y las líneas se van multiplicando en cada eslabón dimensional hasta algunas figuras inimaginables. Hoy estamos hablando de la cuarta dimensión, pero se ha calculado hasta alrededor de 11 dimensiones y se vislumbra la posibilidad de más de 22 dimensiones. Podríamos también decir que nuestras herramientas cognitivas, nuestras facultades sensoriales, son para tomar información de estas tres dimensiones, y con estas no podemos asomar a la cuarta dimensión, a los sucesos que hay en la cuarta dimensión. Para ello se necesitan desarrollar, les decía yo, facultades de otra naturaleza, no solo la percepción sensorial común, además de un sentido poco común, no solo digamos sentido común, sino sentido poco común.
otros estados de desarrollo del alma. La cuarta dimensión no es solo, les decía, un concepto espacial, sino también un tipo de conocimiento, una forma de conocimiento de una realidad superior. Ouspensky, discípulo del sabio ruso Gurdjieff y finalmente quien continuó su obra, en un libro publicado en 1909 que se llamó La Cuarta Dimensión, digamos que tiene planteamientos teóricos científicos que se insertan junto a los planteamientos de la psicología, la moral y la filosofía. Este hombre era matemático y filósofo. Debemos quitarnos el prejuicio para la concepción de una cuarta dimensión. Si tenemos esos prejuicios, nunca vamos a poder desarrollar todas estas concepciones en base se requiere audacia e intrepidez intelectual. El estudio matemático de la cuarta dimensión lleva de forma natural a creencias místicas. Esto de forma sencilla puede resumirse como todo es uno y el uno es incognoscible, es decir, nunca vamos a poder alcanzar la dimensión de el absoluto. El estudio matemático de la cuarta dimensión ha sido tomado y retomado innumerables veces por físicos como Michio Kaku, que es muy popular en la televisión actualmente. Digamos que desarrolló una rama de la teoría de cuerdas, ha escrito libros en relación al hiperespacio, bajo la influencia del budismo y el cristianismo, entendiendo que el mundo no tiene principio ni fin, como lo dicen los budistas, aunque el cristianismo dice que sí tiene principio y fin. Platón describía espacios en progresión y la idea de la analogía dimensional, esta que estamos viendo aquí en el pizarrón. El concepto de neumón es muy abstracto e implica una diferenciación entre los fenómenos pensados y los puramente sensibles. Y si volvemos al libro de Platón, a la República, con este mito de la caverna que abre el libro séptimo de estos 12 libros de la República de Platón, digamos que este mito es una analogía de las posibilidades de múltiples dimensiones. Este es un producto fenomenal, colosal de la inteligencia y el genio de Platón, que de una forma sencilla ilustra la condición de creencias del desarrollo de la naturaleza humana para lograr entender la cuarta dimensión u otras dimensiones. Por otro lado, hay novelistas fabulosos como Marcel Proust que hablan de la cuarta dimensión como el tiempo, y su obra clásica, su obra cumbre de Marcel Proust, hace alusión de fondo en esta extraordinaria novela que se llama En busca del tiempo perdido, o H.G. Wells, aquel escritor de ciencia ficción que habla de la máquina del tiempo o el hombre invisible, donde estos autores juegan con las dimensiones espacio-temporales, o en Planilandia de Abbott, que es uno de los más o menos recientes. Desde incluso las vertientes del arte, como el cubismo y todas las vanguardias, buscan como un código incluso místico la cuarta dimensión, que rompe la cotidianidad mecánica del mundo tridimensional, que desgarra el velo de Isis, que llega a la conquista del templo, como lo visualizó también nuestro gran científico chamán extraordinario Jacobo Grinberg, quien desapareció, ya lo hemos dicho y lo hemos mencionado en varios de los programas, incluso hemos hecho un programa muy extenso sobre él.
aquí en Mundo Enigma, en nuestro canal, que está en nuestro canal Espejo, Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Pueden ahí buscarlo, suscríbanse en este canal, activen nuestra campanita, denle like y van a ver que hay mucha información sobre todos estos asuntos. También aquí en Radio Nesa, en el hashtag Mundo Enigma, pueden encontrar todos estos programas. Y bueno, nuestro gran doctor Grinberg, por cierto, salió recientemente una película documental que se llama El secreto del doctor Grinberg, y no la he visto en ninguna plataforma o cine aquí en el país. Ojalá pronto la tengamos por aquí. Bueno, pues decía Grinberg que hay una estructura llamada la latice, y esto pudiera ser también su visión. Este hombre era muy desarrollado, muy elevado su desarrollo intelectual y espiritual, y él logró ver una superestructura, una especie de grido matriz al que él llamaba la latice, desde la cual se van creando las conexiones con la realidad de la tercera dimensión, de esta en la que nosotros estamos. Y decía él que quienes están más experimentados con el flujo de la latice y lo entienden, pueden acceder a conocimientos y elementos increíbles. Es decir, que quien ha encontrado la llave para ingresar a la latice o cuarta dimensión puede crear nuevos eventos, situaciones o fenómenos que incidan directamente en las tres dimensiones. Así que no se queden estáticos, amigos de Mundo Enigma. Se requiere de un trabajo especial, de un trabajo constante, de un trabajo eficiente, si es que queremos crecer y aspirar a comprender y entender cómo afecta la cuarta dimensión, o si queremos vivir en conexión con esa cuarta dimensión, con esa realidad superior. Tendremos mucho trabajo por delante, y cada momento que perdamos en banalidades y en fruslerías y en tonterías es tiempo perdido para alcanzar esta, meta inimaginable de alcanzar a vivir en la cuarta dimensión de la existencia, que no es no es una tranquilidad porque ya tengo resueltas mis asuntos ordinarios de la vida. La cuarta dimensión es algo mucho más allá de este simple conformismo de la realidad cotidiana. Bueno, amigos, pues sin más por el momento, nos vamos esta mañana de Mundo Enigma, Misterio Digital. Muchas gracias por su atención, gracias por comentarnos aquí en el chat, y los espero la próxima semana con otro de estos grandes temas aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, por Radio Nesa, la radio de todos. Sean felices, vacúnense, ya están las vacunas por ahí, aquellos que ya son de mi rodada, 60 o más, atentos a la vacunación. Es mejor vacunarse que no tener ninguna protección. Digo, vacunarse y seguir con las protecciones sanitarias que nos están recomendadas. Bueno, amigos, pues nos vemos la próxima semana, si Dios no dispone otra cosa, y nos vemos pronto. Cuídense, sean felices, bye.